Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí y agradecer naturalmente a las personas que han hecho posible este encuentro hoy, tanto por el lado de la Consejería de Cultura, de la Embajada Española, como naturalmente de la Biblioteca del Banco de la República, que en este maravilloso lugar que he podido visitar antes de la charla nos reúne. Yo vengo de Cartagena de Indias, donde he presentado un nuevo libro muy singular en mi carrera, del que hoy no vamos a hablar, aunque está ahí fuera por aquellos que tengan curiosidad por conocer el libro. He preferido hablar de un contexto en el cual yo he tenido mi formación de escritor, y que es un contexto en el cual, desde el principio, varias corrientes se entremezclaron, ¿no? Y eso ha sido un rasgo que ha marcado a los escritores de mi generación, que tuvimos una primera aparición en el año 1970 en este libro que Bernabé Aguilar ha mencionado, 9 novísimos poetas españoles, que fue un libro que en realidad era de poetas, pero también de poetas narradores. Varios, 4 o 5 de los 9, en realidad hemos sido tan o más novelistas que poetas, ¿no? Y en ese libro, en el cual también era importante algo de lo que yo quiero hablar aquí hoy, y es la doble vinculación con la literatura y con el cine. Yo, en este retrato o autorretrato del artista, del escritor como aprendiz, me tengo que situar en la primera fase del retrato, antes aún incluso de ser adolescente, cuando empecé, como tanta gente, como tantos escritores y no escritores, simplemente como tantos de los que somos principalmente o primordialmente lectores antes que escritores, y luego a veces la práctica de la literatura surge de esa práctica de la lectura. Yo me recuerdo abriendo unas bibliotecas muy elaboradas de madera de nogal negro con figuras un tanto monstruosas de artesanía que tenía mi padre en su despacho, y abriendo esos armarios en búsqueda de libros. Yo era el último hijo de la familia, con una diferencia de edad con mis hermanos. Me aburría mucho por las tardes, era un buen estudiante, no tenía que estudiar demasiado en casa porque en clases, digámoslo así, iba bien en el curso, y empecé a abrir, antes de tener la iniciativa de comprar libros por mi propia voluntad, a abrir esa biblioteca donde lo que encontraba fundamentalmente eran libros muy pesados y voluminosos de derecho mercantil, que era el tema en el que mi padre se había especializado y que no me sedujo nada, y también algunos libros de teatro, heredados de mi abuelo paterno, que fue un hombre bohemio y muy dado al teatro. Al mismo tiempo, yo empecé a ver en el colegio, un colegio de religiosos, algunos volúmenes que eran de teatro, precisamente, una hoy desaparecida y olvidada, yo creo, biblioteca salesiana, que eran como pequeñas obras de teatro edificante para enseñar a los niños pues, los peligros del pecado y el hecho de que en algún momento dado un mal pensamiento o una mala acción, si inmediatamente después uno cruzaba una calle y moría atropellado, pues conducía directamente al infierno, ¿no? Y al mismo tiempo, como yo era el pequeño de una familia en la que mi hermano mayor que yo, persona también vinculada a la cultura de manera prominente en España, como traductor y editor, tenía 5 años más que yo me vi con 12 años representando en unas funciones
semiprivadas que un grupo de amigos de mi hermano, que tenían todos 18 o 19 años, hacían en Alicante, la ciudad donde yo crecí, en el sureste de España, representando el papel, el único papel infantil, pequeño, aunque con cierto relieve, de la gran obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Fruto de esa interpretación mía, nada memorable, en Esperando a Godot, y de mis lecturas salesianas, lo primero que yo empecé a escribir fueron unas piezas de teatro que he perdido, y creo que afortunadamente, que debían ser, pienso, una mezcla entre la enseñanza religiosa salesiana y el teatro del absurdo, a lo Samuel Beckett, ¿no? Mezcla no desprovista de interés. Y en ese mismo momento de mi adolescencia, 14, 13, 15 años, aparece en mi vida el cine. Aparece en mi vida el cine de una manera que también es fortuita. Yo creo mucho en la casualidad, en la suerte. Me gusta más cuando la suerte es buena que mala, pero también la mala suerte, o lo que puede parecer como mala suerte, me ha dado algunas alegrías. De hecho, el libro que yo acabo de presentar y que he publicado hace 15 días, El invitado amargo, nace de un robo en mi casa. Lo que pasa es que ese robo, por una serie de razones que no vamos a explicar, se ha convertido en un libro, uno de los libros que para mí ha sido más importante de escribir en mi carrera. Entonces yo siempre he creído en la suerte, y la suerte quiso que cuando yo estaba aburrido siempre en aquellas tardes alicantinas, y hijo único, porque mi hermano ya había ido a estudiar fuera de Alicante y mi hermana mayor aún se había casado, yo tuviera una prerrogativa curiosa que los amigos míos del colegio envidiaban mucho, y es que yo tenía un pase gratuito para todos los cines de la ciudad. Eso tenía una justificación. Mi padre era un funcionario, yo no sé, supongo que eso fuera de España no tiene un equivalente, era interventor de fondos de la Diputación de Alicante, un título muy largo que a mí de niño me impresionaba mucho, me sonaba como algo militar, ¿no? Pero no era militar, era simplemente económico. Mi padre era el administrador de los fondos de toda la provincia de Alicante, provincia que además en aquel momento empezaba a ser una provincia con mucho movimiento económico debido al turismo que cambió por completo esa zona. Y mi padre tenía ese puesto. Las diputaciones en España aún siguen existiendo, son organismos un tanto extraños hoy, en una España muy descentralizada, pero bueno, en aquel momento, y mi padre, en función de su cargo, tenía un pase gratuito, de honor, digámoslo así, para él y su familia, para los cines de Alicante y para la Plaza de Toros de Alicante. A los toros nunca fui, porque mis padres opinaron que no debía ser una práctica para un niño tan joven y algo impresionable como yo era, ir a los toros. Pero sí les pareció adecuado, no sé muy bien por qué, que yo pudiera disponer del pase para ir gratuitamente a los cines de Alicante, porque mi padre, que era un hombre muy recto, no quería hacer uso de ese pase y entrar gratis en los cines. Yo, que no tenía entonces ningún problema moral, ninguna duda moral, y lo bueno del pase, aparte de no pagar, que siempre es agradable, era que eso me permitía, y de ahí la envidia tremenda, verdaderamente, en algún caso rayana en el odio que me tenían mis compañeros, porque eso me permitía no solamente no pagar, sino poder ver películas que los niños no tenían acceso a ellas. En la España de aquel tiempo, no sé si en Colombia existió en otro tiempo, hoy creo que ya no existe ningún país, en la España de aquel tiempo había una rígida clasificación moral de espectáculos que se ponía en las puertas de las iglesias católicas, naturalmente, y en los colegios. Yo estudiaba en un colegio de jesuitas, y que era, todos los que hemos vivido esa etapa, extrañamente recordamos con una fidelidad total
esos cuadros digamos, de clasificación moral, divididos en 4 apartados, cada uno con un color. Empezando por abajo, el color blanco era películas para todos los públicos, incluso niños, ponía, ¿no? Que tenía mucha gracia, incluso, ¿no? Incluso niños. Esas películas, naturalmente, a los niños y sobre todo a los jóvenes adolescentes como yo, eran los que menos nos interesaban. Eran Bambi, Dumbo y películas de ese estilo, ¿no? Luego venía el segundo apartado, de color azul, que era películas para jóvenes formados. Bueno, eso de jóvenes formados tenía ya más interés, pero en realidad eran películas más bien ñoñas, no eran las películas que uno quería ver. Lo interesante empezaba a partir del tercer apartado, que era color verde, ya lo dice todo, y con una nomenclatura extraordinaria, mayores con reparos. Entonces, claro, esa nomenclatura era muy atractiva, sobre todo si tiene 14 o 15 años, y de haber películas reservadas para mayores, pero con reparos. Ahí ya había alguna película, digamos, dentro de lo difícil que era ver películas muy atrevidas en la España del general Franco, donde la censura era muy estricta, pero bueno, había películas con mayores con reparos. Y luego ya venía el sumum, el apartado que cualquier joven con aficiones no solamente al cine, sino a la apertura de los sentidos tenía, que eran el color rojo carmesí y las películas gravemente peligrosas. Yo podía ver las películas gravemente peligrosas porque en la puerta de los cines la llegada de un niño en pantalón corto, como yo llevaba entonces, causaba un gran desconcierto, pero la presencia del pase, la muestra del pase expedido a una institución oficial y a un supuesto cargo, enmudecía a los porteros. Y yo pude ver Gilda, una película que entonces era el sumum del pecado, y más para un niño. Pude ver Espartaco, que a pesar de que había sido cortada de su carga homoerótica más subrepticia que puso Stanley Kubrick en el guión de la película, aún así era el censor, que era más listo de lo que parecía, la calificó de 4, es decir, de gravemente peligrosa, también por el lado político, libertario, que representaba la figura de Espartaco, que interpretaba Kirk Douglas. Bueno, entonces empecé una formación que comenzó simplemente por ese privilegio y por esa manera verdaderamente halagadora de darme importancia ante los demás niños, pero tuvo una cosa que ya tiene que ver, más allá de la anecdótica, con la literatura, porque fruto de esos privilegios y de esas tardes, sobre todo los jueves, que era el día en que no teníamos clase en el colegio, yo iba a ver estas películas de todo tipo. Mis amigos del colegio decidieron que yo tenía que hacerles partícipe de ese privilegio escandaloso del que tanto me envidiaban y reunirnos al día siguiente en los recreos del colegio y que yo les contara las películas. Y yo ahí encontré, de alguna forma, al principio seguramente de forma torpe, pero encontré el filón para no solamente darme de nuevo importancia ante ellos, sino para contarles las películas de modo inevitable fantaseando. Porque claro, es imposible contar una película, contar cualquier cosa, ¿no? El escritor, eso ya es una reflexión adulta, el escritor, cuando hace una novela tanto inventada como basada en hechos reales, está fantaseando. La famosa frase que en una carta a su amigo Frank Budgen le escribió James Joyce, ¿no? El autor del Ulises, le decía, el otro hacía una consideración muy erudita sobre los materiales biográficos dublineses
de las novelas de Joyce, y Joyce le responde con una palabra seca, con una exclamación: memory is imagination, ¿no? La memoria es imaginación, ¿no? Entonces yo, en la memoria de la película del día anterior, encontraba una forma de dar salida a una incipiente imaginación, y también, lo confieso, con una mezcla de vanidad, inventar, reinventar, mejorar las películas, es decir, mejorar Gilda, mejorar las películas de violencia que entonces tampoco estaban bien vistas por la censura, mejorar Espartaco, mejorar películas francesas, mejorar, por ejemplo, recuerdo muy bien haberla visto en un cine de los de Alicante, Los 400 golpes de François Truffaut, que era una película que me conmovió ya como película artística, además de adolescentes, como es la película. Bueno, y yo siempre he pensado que mi nacimiento como escritor lo debo a esa biblioteca de mi padre, a esos tomos de los salesianos, al haber interpretado un papel sin entender ni una palabra de lo que decía poco, porque el mensajero de la obra de Beckett dice muy poco, ¿no? Irrumpe en la escena y mientras Vladimiro y Estragón, los protagonistas, hablan, da un mensaje un poco esperanzador a los protagonistas. Pero entre esa mezcla y el relato exigido por mis compañeros para que les contara aquellas películas que a ellos les estaban vedadas, ahí empezó el núcleo de alguien que después, durante toda su vida, se ha dedicado a contar historias, imaginándolas, embelleciéndolas o empeorándolas, ¿no?, según cada contexto. Yo luego llegué a Madrid a estudiar la carrera primero de Derecho, donde duré poco, y después de Filosofía, que acabé, y allí encontré algo que en Alicante no tenía, claro, que en esa primera fase de aprendiz no tenía, que era el acompañamiento de tus iguales, o por lo menos de tus muy parecidos en muchas cosas. No diré que escritores, porque entonces no éramos aún ninguno escritores, éramos aspirantes, aprendices de escritores en la facultad, y sobre todo, y eso es interesante en el contexto en el que hemos dicho desde el principio, porque ese núcleo, que fue el núcleo del que surgió la antología Nueve Novísimos, que se supone, eso no lo digo yo, lo dicen los historiadores, cambió el curso de la poesía y en parte de la literatura española. Ahora hay muchos congresos de homenaje, ¿no? Yo he ido a alguno. Me siento halagado y un poco entristecido porque me veo como una especie de antiguo representante, y la palabra clasicista, o sea, de clásico, aplicada a mí mismo, no es siempre agradable. Te crea una sensación un poco de remembranza del tiempo ido, ¿no? Pero bueno, en aquel momento ese grupo, el grupo de los novísimos, en el que estaba Pedro Ginferrer, gran poeta, Félix de Azúa, estaba Ana María Mos, Leopoldo Panero, no en la antología, pero en el mismo equipo de gente, Javier Marías, Enrique Vilamatas, éramos gente que teníamos una vinculación muy militante con el cine. Es decir, formábamos parte de una generación, hoy eso es más frecuente, ya no hay la división que había antes, pero entonces no lo era. Una generación para la cual leer por la mañana la poesía de Rilke y por la noche comentar un tomo de Proust o de Musil o de Lezama Lima o de cualquier autor que nos interesaba en ese momento, no estaba para nada reñido, al contrario, era complementario con ir por la tarde, a veces en sesiones continuas de 3 y 4 películas, a ver el cine que se veía entonces en Madrid y escribir de cine. La antología y el grupo de estos escritores que he citado, a los cuales se añaden algunos otros nombres, nació en las páginas de una revista, hace mucho tiempo desaparecida, Film Ideal, donde, a través
de Jean Ferrer, de Pedro Jean Ferrer, Pere Jean Ferrer. Castellet, el gran antólogo que ha muerto hace un mes, vino a buscar lo que él pensaba que era un nuevo ámbito, una nueva atmósfera, un nuevo espíritu en la literatura española, de gente que entonces o no habíamos publicado nada, como era mi caso, o el de Leopoldo María Panero, o estaban empezando a publicar. Jean Ferrer había publicado un libro que fue capital para ese nuevo espíritu, Art del Mar, y ese espíritu, que era un espíritu no politizado en la literatura, aunque sus componentes estábamos casi todos, por no decir todos, muy politizados en la lucha contra el general Franco. De hecho, cuando apareció la antología, había 2 de los 9 estaban en la cárcel, ¿no? Vázquez Montalbán, que era el mayor de todos, y Leopoldo María Panero. Y Félix de Azúa y yo nos conocimos y fuimos casi detenidos por exaltación literaria, yendo desde la ciudad universitaria al barrio de Moncloa, en Madrid, en un día de manifestación antifranquista, rodeados de policías a caballo, hablando de literatura y tan embebidos que nos plantamos delante de los caballos de la policía que estaba ahí esperando, pero nos vio tan ingenuos o tan abstraídos en nuestro mundo que nos dejó pasar y inmediatamente cargaron contra los que venían detrás, haciendo algunos estragos. Yo he tenido en ese sentido, y forma parte para mí muy importante de mi carrera, es decir, mi carrera es imposible, es un juego casi ucrónico, ¿no?, decirlo, pero yo habría tenido, estoy seguro, una carrera, unos resultados, unos logros, si los ha habido en lo que he hecho, muy distintos de haber estado en otra ciudad o en otro contexto, de no haber tenido, gracias al pase de mi padre que me permitía ver las películas gravemente peligrosas, si yo no me hubiera aficionado tan pronto al cine y hubiera empezado a escribir. Fue lo primero que publiqué en mi vida, con 16 años, una crítica de una película americana, un musical americano, 7 novias para 7 hermanos, ¿no? Eso fue lo primero que escribí en mi vida, lo primero que tuvo mi nombre escrito en letras de molde en una página impresa, ¿no? Si no hubiera pasado toda esta cadena de sucesos, probablemente no hubiera conocido a mis compañeros de generación en la revista, no nos hubiéramos reunido como nos reuníamos en un café todos los miércoles, no hubiera venido José María Castellet a descubrirnos y a lanzarnos, y no hubiera publicado yo, también porque el editor de la antología, el gran poeta y editor Carlos Barral, se vino a fijar en nosotros, tampoco habría publicado muy pronto, aún estando estudiando en la universidad como alumno, mi primera novela. La suerte, en primer lugar, la suerte de tener un grupo en el que apoyarse. Los movimientos, digámoslo así, de vanguardia, siempre se ha considerado que Los Novísimos ha sido el último ismo de vanguardia literaria en España. Después, no quiere decir que lo que ha venido después sea peor, ni muchísimo menos, simplemente que la configuración de la literatura del siglo XX hasta los 70 aproximadamente es una configuración muy basada en el programa que hay detrás de una literatura, es decir, en la proclamación de unas normas, en lo que se entiende como movimiento formado con unos principios muy aguerridos, un ismo, como fueron, en fin, salvando las distancias, claro, el surrealismo o el dadaísmo, o en España la generación del 27, o en México los contemporáneos, movimientos que querían intervenir de una manera drástica en la realidad literaria de su contexto, que les parecía o caduca, o rancia, o anclada en el pasado, y luego la literatura sigue existiendo, y naturalmente sin ismos, sin movimientos digamos, férreamente constituidos, también se puede escribir maravillosamente, ¿no? Pero bueno, esa fue. Y entonces, ese grupo tuvo para mí, primero, la virtud de sentirme acompañado
en cosas que yo pensaba, en lecturas que yo tenía, en intuiciones que empezaba a plasmar en un papel, acompañado siempre por el cine, que nunca dejaba de ser una presencia importante y que, como digo, hoy eso se entiende muy fácilmente porque todos los escritores, la gente, las generaciones más jóvenes están muy nutridas del mundo de la imagen, pero entonces no era así. Yo recuerdo, por ejemplo, la exasperación que nosotros producíamos en los escritores que eran, por así decirlo, como la generación superior a la nuestra y por tanto llena de nombres admirados. Gil de Viedma, el poeta, Barral, el poeta y editor, Juan Benet, el novelista y aparte ingeniero de caminos, la exasperación porque nosotros, estos jóvenes que éramos amigos, en parte discípulos suyos, le dábamos al cine. Y cuando yo publiqué mi primera novela en Seix Barral, dirigida entonces por Carlos Barral, nunca olvidaré que fui desde Madrid, donde yo estudiaba, a Barcelona, donde estaba y sigue estando esa editorial, que ahora ya tiene otras manos, en lo que me di cuenta que era un examen. El editor había contratado una novela de un joven de 20 años, desconocido por completo, y quería estar seguro, quería saber qué es lo que había contratado y quién era este joven alicantino de apellido compuesto que se presentaba. Yo tengo que decir, era joven, pero no era del todo tonto, y me preparé el examen, ayudado por Félix de Azúa, que conocía a Barral, y estudiamos unas materias para impresionar al editor, citando autores alemanes, que eran los que él prefería, algunas figuras oscuras de la vanguardia, que la noche antes nos repasamos como para un examen, pero en ese examen, que iba muy bien, cometí un error que casi me costó ser borrado de la lista de autores. Y es que le cité, después de hablar de la poesía barroca inglesa, los metafísicos ingleses, para alegría de Barral, o citarle a los alemanes, o citarle a Thomas Mann y Follner, de repente dije el nombre de Mizoguchi, el gran director de cine japonés. Y Barral, sin duda tomándome el pelo, me dijo, ¿Mizo qué? ¿Mizo qué? Y dije, hombre, yo me quedé así un poco parado, dije, bueno, Mizoguchi, Kenji Mizoguchi, era un director, hoy está un poco olvidado, aunque es un clásico sin duda del siglo XX, pero entonces era una figura que en todos los cineclubs de todo el mundo civilizado era una figura, pues, al lado de Rossellini o de Godard o de cualquiera de los grandes cineastas. Y entonces, antes de que yo contestara, me dijo, no, si hablas de cine, no sigas porque aquí estamos en una editorial. Aquí el arte es la literatura. El cine es una cosa más bien circense, ¿no? Eso, que parece casi increíble, ¿no?, era bastante frecuente. Entonces, bueno, en esa línea de aprendizaje, que para mí fue fundamental contar con esta especie de contexto, yo también he valorado siempre mucho, y creo que es una de las maneras más auténticas y más trascendentales de la transmisión de los dones. La escritura, yo pienso que es un don natural, pero naturalmente, como todos los dones, que se educa con las lecturas, con los consejos, con la observación, con la intuición de que hay unos libros que te sirven a ti y otros que no te van a hacer ningún bien, pero también está la figura de los maestros. Yo he sido, y casi diría, si no tuviera ya tantas canas y tantos años, casi diría que sigo siendo vocacionalmente un eterno aprendiz. Me ha gustado siempre y he vivido muy a gusto en lo que llamaríamos la condición filial del artista, ¿no?, del escritor. Y he tenido suerte también en eso, ¿no? Suerte que se suma a la buena suerte del pase gratuito y de otras buenas suertes que he tenido. Alguna contrariedad he sufrido, no hay que ocultarlo. He tenido la suerte de que al llegar a Madrid, aparte de ese contexto y formando parte, en realidad, formando casi una unidad
con este espíritu, había una persona en un chalet de las afueras de Madrid que se conocía de su existencia por ser, claro, una de las grandes figuras de la literatura española, pero también se conocía su generosidad, su apertura, su disponibilidad para escuchar a los jóvenes. Era Vicente Aleixandre, poeta que en el año 1977 obtuvo el premio Nobel y que fue, como sin duda sabéis, uno de los titulares, uno de los grandes poetas esenciales, junto con García Lorca y Luis Cernuda, de quienes fue amigo, sobre todo de García Lorca, de la generación del 27, en la que todos los nombres son sin duda de validez. Yo he citado a los tres que como escritor más me interesan, ¿no? Hay otros excelentes como Guillén o Alberti o Pedro Salinas, pero bueno, Aleixandre fue de los más jóvenes de la generación y tan ligado a Lorca, una figura muy esencial en su momento. Fue un poeta que pasó penalidades durante la guerra, en la que no combatió ni dejó España por el exilio por razones de salud, y sobrevivió a la guerra malamente, y en la posguerra se quedó en España por esas mismas razones que he dicho de salud, y se convirtió en una figura que el régimen del general Franco ignoró y no persiguió, pero digamos que orilló por completo. Su nombre no se podía citar en los periódicos. Cuando publicaba en alguna pequeña editorial poética, se decía, sale un nuevo libro del autor de Espadas como labios, que era un libro anterior a la guerra, ¿no? No se podía decir de Vicente Aleixandre. Poco de tiempo después ya se pudo ir nombrando y apareciendo, y luego en un momento dado se convirtió. Cuando yo llegué a Madrid a estudiar mi primer año de carrera en la universidad, a través de Jean Ferrer y Terence Moix, un escritor que murió pronto, pero que era también muy formaba parte, él no era poeta, era novelista, pero formaba parte de este grupo del espíritu novísimo. Su hermana era una de las novísimas y él era también crítico, muy buen crítico de cine, aparte de estupendo novelista. Pues a través de esa vinculación yo tuve acceso a esa casa. Esa casa, y esto lo quiero leer literalmente porque es una definición que le viene perfectamente a lo que supuso Aleixandre en la España de la posguerra. La casa de Aleixandre, que aún está hoy de manera vergonzosa casi en ruinas, porque el gobierno y sus herederos no se ponen de acuerdo en mantenerla como lo que es, ¿no? Como lo que fue. Esa casa era lo que el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu llama un campo restringido de producción cultural. En uno de sus libros hace todo un desarrollo, que aquí no vamos a desarrollar, naturalmente, en el que habla de cómo en algún momento dado en la historia se han producido esos campos restringidos, que a veces han sido el campo de una vivienda. En el siglo XVIII, por ejemplo, fueron las mujeres, fueron las que hicieron esta revolución aparentemente pequeña a través de los salones literarios franceses, ¿no? Donde las grandes, Madame de Lafayette, Madame de l'Espinasse, Madame du Châtelet, crearon todo un mundo de cultura en el cual los hombres venían un poco. Era un momento de la historia que luego ha tardado en repetirse, en el que los hombres acudían a la irradiación de estas grandes mujeres cultivadas, inteligentes, modernas, muy aristocráticas también, del París, ¿no? En otros momentos han sido las fiestas, ciertas fiestas literarias que han creado, o las casas de los artistas. Una muy famosa, porque combinó a los
escritores con los pintores fue naturalmente la casa en la Rue Fleuris de París, donde vivía Gertrude Stein con su amante, Alice Bitoclas, y donde iban Picasso, Matisse, Braque, Paul Bowles y toda la generación poética francesa, americana, que pasaba por París, en el París legendario de los años 20 y 30, ¿no? Sin tanto glamour, por la, digamos, discreción propia de Alexandre, pero en la literatura española, sin duda, con la misma importancia, está esta casa de la calle, la pequeña calle Belintonia número 3, donde íbamos todos los jóvenes que acudíamos, que llamábamos a la puerta, éramos recibidos, y donde se creaba algo muy fundamental. En primer lugar, se creaba una recepción simpática, es decir, una recepción nada magistral, sino a tu altura. Alexandre no te recibía para hablar él, te recibía para hablar, que es lo que uno por otro lado deseaba, y para escuchar. Y de alguna forma eso se constituía, claro, era algo no muy milagroso, era casi lógico, en que Alexandre, a través de ese contacto con la gente joven de varias generaciones, porque Alexandre vivió muchos años y desde el año 40 del siglo pasado hasta su muerte en el año 84, este año se cumplen 30 años, ¿no?, de su muerte, es decir, durante casi 50 años mantuvo esa especie de pequeña unidad de producción cultural que era el salón de la calle Belintonia, ¿no? Y te recibía y por tanto estaba al tanto de lo que los jóvenes, en una especie de retroalimentación que él encajaba muy bien, producían en su propia voz. Entonces tú no ibas a oír la voz de un oráculo. Eso, de hecho, no habría sido suficiente para jóvenes de 18, 20 años, como éramos todos los que en sucesivas oleadas llegábamos a su casa. Había algo de curiosidad juvenil que combinaba muy bien con nuestra curiosidad. Las curiosidades eran distintas. Nosotros íbamos a buscar la curiosidad de aquellos grandes maestros, y cuando yo, por ejemplo, en un día, y no soy el único, ni muchísimo menos, decía Alexandre, sí, entonces aquella tarde llegó Federico, que era Federico García Lorca, se sentó allí donde tú estás sentado, sacó un fajo de versos y nos leyó por primera vez un texto de romancero gitano, de cualquier romance. Claro, entonces, es imposible que un muchacho de 18, 19 años no temblara de emoción ante esas especie de invocaciones fantasmales o angelicales, más bien. Pero era lo común, porque él era la vida que había vivido. Y a tu vez tú le aportabas un poco. Alexandre salía, iba al cine y al teatro, era aficionado al cine también y al teatro, pero no salía mucho porque ya era un hombre mayor y la salud pues empezaba a flaquearle, ¿no? Él recibía el aire del tiempo juvenil que nosotros inevitablemente le llevábamos, leía los versos y las cosas de prosa de los escritores de entonces, y bueno, en ese sentido es una de las figuras que marcó primero con esta simpatía o empatía con aquellos que llegaban, a los que recibía como personas a su altura, ¿no? A su altura, aunque la suya fuera innegablemente, inevitablemente superior en experiencia, en enseñanzas y en elocuencia. Pero luego también estaba el hecho de que era una figura moral, porque era la figura de un resistente a la vulgaridad y al horror que tanto imperó en la vida cultural española de los primeros años 40 y 50 y aún estaba vigente cuando yo llegué a la escena en los años 60, a finales de los años 60, mitad a finales de los años 60. Ahí estaba esa figura de ejemplo, de ejemplaridad civil, y luego estaba, claro, lo digo en último lugar, pero no es ni mucho menos lo último en importancia, su obra, la obra literaria de Alexandre. No es el momento aquí para hacer una semblanza de
figura que además representa en la literatura española un tipo de poesía que no es frecuente en la literatura española contemporánea, que es una poesía de pensamiento, ¿no? Una poesía de pensamiento. Hay grandísimos poetas de la experiencia, de la ocurrencia, pero de una poesía de pensamiento como hay, sobre todo en la parte madura, los últimos 3 libros de Alexandre, escritos ya 2 de ellos cuando tenía más de 70 años, ¿no? Es impresionante. Bueno, yo con esto podía seguir hablando de otras figuras que fueron seminales para mí y para otras personas, ¿no? Me quedo en Alexandre, no quiero extenderme demasiado, no sé además si aquí hay costumbre de que luego haya preguntas o dudas para seguir hablando. Yo con esto quería decir que esta relación con las figuras magistrales que no tenían el perfil tópico del maestro, también iba unida, como es natural, y el buen alumno, el buen aprendiz, tiene que tener, en mi opinión al menos, un punto díscolo, es decir, no tiene que ser el que acepte todos los principios que hereda, los principios, las normas, las intuiciones, los consejos. Yo he recibido a lo largo de mi vida consejos de lectura que me han marcado mucho porque sobre todo me han evitado perder tiempo leyendo autores de moda. La literatura, como todo en la vida, está muy sujeto al reino de la moda, ¿no? Y hay un prêt-à-porter en la literatura que se renueva cada año, ¿no? Y es muy interesante, así como uno, si no quiere ir un poco demasiado desastrado, si tienes que comprarte de vez en cuando algo que esté a la moda, en la literatura, en mi opinión, se puede perfectamente ir vestido con prendas de otras temporadas, siempre que tú las adecues a tu cuerpo y a tu tiempo, ¿no? Es decir, la literatura no es el reino de las colecciones anuales, ¿no? Que se presentan en pasarela. Esa es mi opinión. Entonces, ese tipo de enseñanza, pero claro, la propia naturaleza del artista, del joven escritor, hace que muchas veces tú pongas en duda. Yo, por ejemplo, otra de las figuras capitales, ya la he mencionado antes, de pasada, para un grupo, no todo el grupo, pero un grupo más reducido de gente de mi generación, Eduardo Mendoza, Gelbenzu, Javier Marías, Azúa, yo mismo, estuvimos muy próximos hasta el momento de su muerte a Juan Benet. Juan Benet era un personaje genial, para nosotros sin duda, no para todo el mundo, uno de los grandes, si no el más grande novelista de la segunda mitad del siglo XX en España, y persona de gustos muy a veces extravagantes, ¿no? Había veces que separar de la irradiación enorme que tenía Benet sobre nosotros la extravagancia. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que lo entenderéis rápido. Él, que nos dio a conocer autores extraordinarios que no conocíamos, y sobre todo en su verdadera dimensión, no le gustaba nada Borges. Entonces, claro, eso nos creaba un problema porque claro, a nosotros nos gustaba y nos sigue gustando, desde luego en mi caso es así, Borges muchísimo, Borges es una literatura en sí mismo. Benet no tenía ningún aprecio por Borges. Entonces, bueno, había que luchar contra ese tipo de pequeñas manías dogmáticas, pero a cambio de eso se obtenía, digámoslo así, un enorme enriquecimiento que también era, en este caso concreto, en lo personal. Aprender, por ejemplo, a viajar, ¿no? Benet era un gran viajero y yo en particular y otros hemos hecho viajes que nos han enseñado mucho elementos de la naturaleza, de la relación entre historia y naturaleza, que él además, como persona que había estudiado ciencias y que era constructor de pantanos y presas hidráulicas, aportaba a nosotros que éramos todos de letras, todos éramos
lo que los ingleses llaman cabezas de huevo, ¿no? Eggheads, ¿no? Él tenía una cabeza científica, ¿no? Y eso también nos interesaba mucho y nos excitaba la curiosidad. Yo quería terminar esta charla extrapolando un poco esa condición de aprendizaje permanente que yo siempre he querido mantener, aun cuando ya esté en la etapa en la que algunos jóvenes vienen a mí pensando que yo puedo darles lo que yo tuve en su momento y que dentro de mis posibilidades a veces hago, pero mi condición primordial, que trato aún ahora de no perder del todo, es esa condición que llamaba antes del alumno perpetuo, ¿no? Pero aparte de lo que supone en tu formación y en tu continuidad en la curiosidad, que es algo que nunca me ha fallado, hay algo más interesante que se traspasa a la práctica literaria. Yo escribo de una manera que creo que en cierta medida, en una medida para mí muy clara, aunque quizás solo yo la vea, porque en realidad nadie sabe además cómo escribo, excepto cuando lo cuento en alguna charla, yo escribo también como aprendiz. Es distinto el modelo, es decir, aquí la palabra no es la misma. El aprendizaje, todos sabemos lo que es. Yo escribo como aprendiz de una manera que es como un método de composición literaria que he tenido siempre y que con la edad además se acentúa en lugar de atenuarse. Cada libro para mí empieza sin saber a dónde me va a llevar. Como en mi vida misma, cuando tenía 15, 25, 45 años, esos movimientos sísmicos que se daban en mis actividades profesionales, en el conocimiento de nuevas personas, etcétera, modelaban también mi propia formación, ¿no? Un libro para mí es siempre una exploración en lo desconocido. Y de nuevo, también aquí hay un tipo totalmente contrario a este, y no es un tipo peor ni mejor, pienso yo, que el que yo y otros autores tenemos, ¿no? Hay escritores que desde el momento en que piensan un nuevo libro, esto sobre todo se da en la novela, claro, la poesía es un género en el que lo momentáneo es más fácil, es decir, es más propio, pero en la novela, yo lo que más he publicado en mi vida son novelas, ¿no? Y hablo generalmente de los grandes formatos, ¿no? En la novela hay escritores, y algunos de ellos son de los mejores que hay, que cuando empiezan la primera página de su nuevo libro, saben perfectamente cómo va a ser ese libro. Saben lo que pasa, qué incidentes va a haber, qué final va a tener, y de alguna forma el método que utilizan ellos, lo sé porque muchos de ellos lo han explicado expresamente, se trata de tener previamente un esquema que el acto de escribir va a ir simplemente rellenando, ¿no? Hasta concluir en aquel producto de ficción que ellos han pensado de antemano. A mí ese método me paralizaría por completo, soy incapaz. Para mí la literatura es el acto diario de buscar, de aprender, en cierta medida, aquello a lo que quiero llegar. Parto de algunas pequeñas nociones. En el caso de una novela, como la anterior al libro que acaba de salir, El abrecartas, que ha mencionado mi amable presentador, es un libro de 450 páginas que cubre 100 años de la historia contemporánea del siglo XX, con muchos personajes mezclados, inventados la mayoría y algunos reales, en una España y parte en Latinoamérica y en Centro Europa, recorrida por las guerras y por los acontecimientos dramáticos. Y sin embargo, ese libro, cuando yo empecé a escribirlo, lo hice a partir de una fotografía que tenía en mi escritorio
y que me dio como una especie de primer pálpito, y luego, por un trabajo que yo había hecho de encargo, que era escribir un artículo sobre la emigración española de los años 50 y 60 del siglo pasado a Centro Europa, y de la que yo había resuelto inventándome lo que había aprendido sobre este tema después de un viaje en los lugares donde se había producido esto y leer textos documentales. Yo decidí resolver en unas cartas imaginarias, pero basadas en documentos verídicos. Y eso me dio el origen para hacer una carta, y el libro empieza con una carta y sigue con otra, y la foto del estudio se va desarrollando, los personajes que están en esa foto en Granada en 1902 cobran vida, uno de ellos es real y muy conocido, los otros son inventados, pero todo eso iba apareciendo, cuando lo he explicado en el momento en que el libro salió, en sitios, en clubes de lectura, en actos como este o similares, o en universidades, parecía mentira, y yo tenía que demostrar, tenía que convencer a mis oyentes de que era verdad, que no tengo ningún motivo para decir lo contrario, podría haber dicho lo contrario si fuera verdad, que cuando yo iba por la página 50 no sabía lo que iba a pasar en la página 100 y mucho menos en la 400, de hecho ni sabía que iba a llegar a la página 400, ni sabía que el personaje de una mujer totalmente inventada, una maestra que atraviesa todas las luchas y frustraciones y dolores y alegrías de una vida en el siglo XX, iba a ser la protagonista absoluta e iba a cerrar con un correo electrónico desde una casa de salud para ancianos ya mayores, muy mayores, iba a cerrar el libro. Todo eso no lo sabía, ni sabía qué personajes iban a salir. Esto es un método que, resumiéndolo básicamente, y con esto termino, en realidad es un método muy antiguo, es un método quizá desacreditado en las historias de la literatura, pero que yo creo que nunca se ha inventado ninguno mejor, y es confiar en la inspiración del día en que te pones a escribir. García Márquez daba consejos, algunos muy útiles, como es natural. Él decía que un consejo que daba a los jóvenes escritores es que nunca terminaran la labor de un día de escritura cerrando del todo aquel capítulo o episodio en el que estaban inmersos, porque al día siguiente les costaría mucho empezar. Si dejaban algo pendiente, algo que ya tenían un poco hecho, pero que no estaba del todo, al día siguiente volverían con el gusto, con la ansiedad positiva de que iban a terminar eso y luego a partir de ahí hilarlo. Bueno, la sensación que yo tengo tiene algo que ver con esto, pero más bien es que cada día yo me planteo a aquello que he dejado el día anterior y que en realidad lo cifro mucho en que ese día mi cabeza o mi imaginación o mi resistencia física se porte. Yo, si un día, por ejemplo, si no duermo, yo no puedo escribir nada, aunque hay escritores que escriben, esté lloviendo, haga sol, esté en medio del desierto, en un bar, con 4 niños pequeños llorando a su alrededor, etc. Yo soy incapaz, yo tengo que estar en condiciones físicas muy estrictas, es una servidumbre, tengo que haber dormido bien. Tengo unas manías que no vienen al caso ahora para acompañar el trabajo, unos horarios, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que confío, como los románticos, casi diría que como ellos, pensando que es una dama alada que se presenta en la ventana de mi habitación, que venga a inspirarme. Esa inspiración, en realidad, es como una inspiración, creo yo, moldeada en la esperanza de que cada día al escribir estoy aprendiendo algo más sobre lo que escribo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por esta charla tan interesante que nos ha permitido, pues yo creo que conocer un poco más sobre tu vida literaria, tus inquietudes. Yo creo que ahora si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o tenga alguna duda, yo creo que ahora es el momento.
Muchas gracias, maestro. Maestro, la pregunta que le quiero plantear es, cuando tú nos llevas a ese imaginario, a esa escenografía o a ese espacio temporal de su juventud entre los 14 y 15 años que me llamó la atención, el cine ¿qué te aporta a ti desde el punto de vista como creativo, como imaginativo, como escritor? El cine, ¿qué elementos te da para crear todas esas atmósferas o, digamos, las historias narrativas? Digamos, ¿en qué influye la parte cinematográfica en tu obra literaria? Eso es lo que más me... Sí, vale. Sí, es una buena pregunta porque en realidad es una pregunta que se plantea por el hecho evidente de que yo... es conocida mi vinculación al cine, bueno, y de hecho también es conocida, aunque haya sido muy tardía, casi sorpresiva para mí mismo, el hecho de que yo en un momento dado de mi vida he hecho 2 películas como director, ¿no? Como escritor y como guionista y director, ¿no? En la última década. Eso es otro episodio de mi vida, ¿no? Otra fase de aprendizaje, porque ahí sí que tuve que ir de aprendiz realmente de un nuevo lenguaje. Lo que pasa es que cuando yo, en esta larga vida en la que el cine ha estado ahí siempre conmigo, como espectador asiduo, yo creo que soy el único amigo de mi generación que yo conozca que aún sigue yendo al cine mucho. Mis amigos todos ven el cine en casa. Yo les digo que, aunque tienen mi edad o menos, son más viejos que yo, porque ya tienen pereza de salir al cine. Yo voy al cine. Vivo en Madrid, que tiene una buena cartelera de cinematográfica, donde puedo ver cualquier película de cualquier país, en versión original, ¿no? Cada vez va la gente menos al cine, pero de momento aún resisten los cines a los que yo voy. Y entonces, el cine ha sido siempre para mí una fuente de inspiración, un acompañamiento y, por tanto, también algo que ha ayudado a formar mi cabeza como creador de ficciones. Lo que pasa es que, y esto es interesante subrayarlo, el cine y la literatura, que están ligadas por 1000 motivos, ¿no? Por el hecho de que muchas veces las películas adaptan novelas, en fin, por una serie de razones del todo conocidas, luego, cuando yo me siento a escribir, no pienso en el cine. Es decir, el cine no es una inspiración, porque el mundo verbal puedes nutrirte a lo mejor de una imagen, pero el mundo verbal lo tienes que resolver con la palabra, ¿no? Y el mundo del cine solo se resuelve con la imagen. Yo, cuando inesperadamente para mí, de repente en el año 1999, si no recuerdo mal, empecé a escribir una historia que me di cuenta que no era una novela, sino que era un guión, y lo hice, y se lo pasé a un agente de cine para que lo leyeran, y bueno, hubo ahí unas respuestas, y mientras tanto, mientras yo hice el proceso, a pesar de que yo ya tenía una edad y que yo nunca había deseado hacer películas como director, de repente me entró, por esta condición un poco de aprendiz perpetuo que ya he expresado aquí, me empezó a entrar el deseo, al principio muy tímido, muy temeroso, de hacerla yo. Bueno, eso no era fácil, un productor le gustó el guión, pero lo quería para otro director que tenía ya contratado. Bueno, hay una serie de eso y de repente, de nuevo, la suerte, la buena suerte en este caso, hizo que el día en que iba a firmar un contrato para vender mi guión a un productor, a este productor que lo quería, pero no me quería a mí como director, porque no tenía esa previsión, me llamó alguien por teléfono, otro productor, que acababa de leer el guión tardíamente, y me dijo: oye, nos ha gustado aquí en la productora, ¿qué plan tienes? Y yo: mira, pues mañana lo voy a firmar la venta a tal otro productor. Yo no sabía que los dos productores eran enemigos, ¿no? Entonces el segundo me dijo: ¿y tú querrías hacerla como director? Yo dije: hombre, me ha entrado ese deseo, ¿no? Pero el productor a la que se la vendo es para otro. Me dijo: pues no firmes y la hacemos. Y así hice la primera película. Cuando haces cine como director, yo ya tenía la intuición, pero luego lo demostré, lo comprobé in situ, ¿no? El cine tiene una fase común, que es cuando escribes el guión, si lo haces tú, como yo lo he hecho en los dos casos, es una fase literaria, pero claro, es muy distinto una novela de un guión. Un guión es como
como un programa, es como un memorándum para un rodaje en el cual todo se va a hacer de nuevo, ¿no? La novela, más la novela en Europa, en América a veces la tocan unos editores profesionales que hay, en Europa y desde luego en España, en la editorial que yo publico, Anagrama, y bueno, y en la mayor parte de las editoriales, digamos, literarias, lo que el novelista presenta es lo final, con lo cual quiero decir que tú eres el responsable de cada una de esas palabras, eres responsable de tus éxitos y de tus fracasos. En la novela no cabe decir, como sí cabe en el cine, no, es que esta película, claro, he tenido malos actores, el productor no me ha dado dinero, hemos tenido mala suerte. En el cine, en la literatura, no hay mala suerte, ni productores malos, ni lluvias intempestivas, ni actores que fallan. El que fallas eres tú. Entonces, eso, y el hecho de que en realidad la creación del personaje, que es una de las claves de la novela, cambie tan radicalmente desde la novela en la que tú creas figuras que no se ven, bueno, que se verán si has triunfado en la viveza que el lector advierta, ¿no? Pero que tú nunca ves. Entre eso y en el cine, donde de repente yo una película la escribí, la segunda película que he hecho la escribí pensando en una actriz, que es la que la hizo, Marisa Paredes, pero en realidad luego los otros actores los descubrí a través de un proceso de reparto, de casting, y claro, y en un momento dado el actor que llega es el que tú quieres, pero claro, llega alguien, llega un ser de carne y hueso, ¿no? Y esa persona tiene sus ideas, sus modos de expresión, su figura, su aportación, que a veces es muy grande en el cine. Entonces, claro, todo eso hace que el proceso sea tan distinto, con lo cual yo ahora me he hecho muy radical. Yo ahora soy un firme convencido de que cada vez más estoy a favor de una novela literaria en la que todo se resuelva literariamente. Por eso no soy nada lector de las novelas ligeras, fílmicas, muy de leer y tirar casi, que ahora en algunos medios triunfan, y al mismo tiempo creo que el cine que me gusta, el cine que más me gusta, es aquel cine que solo tiene vigencia pensado para el cine. Es decir, si una historia, sería de nuevo un caso personal, si una historia se puede contar en papel, es decir, en un libro, no te molestes, yo desde luego no lo haré, en hacerla en cine, porque sufrirás menos, tendrás menos contratiempos, no tendrás que luchar con la distribución y la producción cinematográfica, que sobre todo en España están terriblemente mal, y harás tu película. Si la historia exige una visualización y una recreación a través de los personajes, entonces eso es el cine. Qué pena, maestro, es que se me vino otra ¿Sí? intención. Maestro, cuando tú planteas, digamos, esa adaptación, digamos, entre cine y literatura, esa relación fuerte entre cine y literatura, ¿tú cómo te sentirías, por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo, autores como Charles Dickens, una película como Oliver Twist, que fue en mi infancia, me marcó mucho, digamos, esa película me marcó mucho porque es como el director de esa película, de Charles, lleva lo que escribió Charles Dickens, digamos, cómo lleva ese sufrimiento y toda esa problemática y traumática del niño a una película. Sí. ¿Tú cómo te sentirías, digamos, o qué clase de novela quisiera que la llevaran, digamos, a la parte cinematográfica? ¿Cómo te sentirías, digamos? ¿Qué novela mía, quieres decir? Sí, qué novela suya. Bueno, ¿Y eso, cómo te sentirías? Bueno, eso, claro, eso no, yo no se ha producido. Ha habido una novela mía una novela y un cuento que se han querido hacer pero no se han hecho. Bueno, por el cine, como siempre, es dificilísimo. Una de ellas llegó bastante avanzada, pero de repente, primero que la compraba un productor para que la interpretara su esposa, un papel de una chica de 30 años en la novela y su mujer tenía 65, ¿no? Yo lo veía un poquito desfasado, ¿no? Pero no hubo ocasión porque en todo el proceso contrató a un director excelente, el director estaba haciendo otra película,
y durante el rodaje de esa película murió muy tempranamente, una gran pérdida, en fin, bueno, y esa película nunca se ha hecho. Y luego la tuvo esa misma novela, que es la única novela, digamos, que es un supuesto, como la llamo a veces de vez en cuando, la llamo yo mismo a veces de vez en cuando, una falsa novela negra, ¿no? Porque es una novela de un detective, pero en fin, no es el esquema tradicional de la novela negra. Pero bueno, y luego la tuvo otro editor que ni siquiera intentó más porque no tuvo dinero. Y luego un cuento que tampoco... yo me haría gracia, por mi afición al cine, yo nunca lo haría, yo eso nunca lo haría. O sea, adaptar una novela mía al cine no, porque ya la he hecho, ¿no? Ya la he hecho, ahora he tenido que hacer algo que ha sido el trabajo más difícil de mi vida, sin duda, lo he hecho obligado, por así decirlo, he adaptado a una ópera, a un libreto de ópera, mi novela El Abrecartas. Dificilísimo. Un compositor que es el gran compositor de la música clásica contemporánea en España, Luis de Pablo, con el que yo he colaborado en 2 óperas anteriores. Ahora el año que viene, la temporada que viene, se va a reponer una en el Teatro Real de Madrid, pero bueno, yo hice unos libretos originales que él me encargó en su momento, y ahora él, cuando salió hace unos años el Abrecartas, y en realidad hace como 2 o 3 años, me llamó un día, me dio una alegría enorme que él quería hacer en ópera el Abrecartas, que a mí me parecía imposible, pero aún fue más terrible la alegría, luego se me quedó en angustia cuando me dijo, bueno, y lo harás tú el libreto, ¿no? Yo intenté que lo hiciera otro, pero al final el compositor quería que él me ayudara, pero lo he hecho yo. Ya está, él ha escrito el primer acto de la música, me ha dejado ir al piano algunos fragmentos, es impresionante, y ahí estoy. Pero yo nunca haría al cine, eso sí que lo digo, una novela mía, ya la he hecho en novela, ¿no? Me gustaría que la hiciera otro. Y lo que sí te digo es que cuando un escritor vende voluntariamente, de forma evidente, voluntariamente sus derechos al cine, tiene que ser consciente de que vende el derecho a la traición. Está claro. O sea, la película va a ser distinta, obligatoriamente. Puede ser peor, muchas veces es peor, pero hay casos en que también ha sido mejor, ¿eh? No vamos a citar yo, no quiero citarlos porque además uno de ellos es una novela publicada por mi editor español que no le gustó nada que yo lo dijera por escrito, ¿no? Hay novelas contemporáneas adaptadas al cine que son mejores las películas que las novelas y otras no. Pero pienso que para recrear una novela hay que partir de otro presupuesto, justamente por lo que yo decía antes, porque el cine y la novela, lo que se resuelve en palabras, tú lo tienes que resolver en imágenes y en secuencias, la secuencia temporal es distinta, el público está viendo lo que pasa, en la novela no pasa así, en la novela tú dejas el capítulo y te vas al baño o vas a la cocina a tomarte una cerveza, en el cine estás ahí, todo eso crea un lenguaje muy distinto, entonces el director y el guionista que haga eso tiene que partir de una traición. Pasa que hay traiciones sublimes y traiciones detestables, ¿no? Pero la traición es inevitable en el cine respecto a la novela. Lo que pasa es que los escritores se siguen enfadando mucho cuando hacen sus películas, siempre todos dicen, los que yo conozco, todos dicen que les han traicionado. Yo les digo, sí, les han traicionado. Si la película es buena es una traición noble y si no, pues innoble. Gracias a todos. Muchas.